Padre Celestial, Jehová Dios Todopoderoso, de miércoles, le damos gracias, 28 de mayo 2025, después de alabarle, glorificarle, exaltarle y bendecir su santo nombre, ponemos este tiempo de predicación en sus manos para que usted hable a su pueblo, a su iglesia, a los que estamos aquí y a todos los siervos y siervas de su iglesia en toda la faz de la tierra y los pastores bajo cobertura. Y que usted, Señor Jesucristo, haga su voluntad. Sujeto mi mente, pensamientos, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a Cristo, y solamente Jesucristo habla a su pueblo, su iglesia. En el nombre de Cristo, amén. Pues le damos gracias al Dios Todopoderoso, que vive, que reina, que gobierna, que tiene dominio de todo. Sabemos que estamos siempre caminando por fe, siempre buscando la dirección de Dios y siempre haciendo la voluntad de Dios, predicando la palabra que Él nos da, que Él direcciona. Y consultándole al Señor Jesucristo cuál es la palabra que quería hablar en esta tarde, el Señor me llevó al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 14, ¿sí? Y dice ahí la palabra de Dios: juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta, ¿sí? Así dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra de Dios pues nos está hablando de juicio, nos está hablando contra los idólatras, nos está hablando que consultan al profeta, ¿sí? Sabiendo que siempre Dios es el que pues está hablando, ¿verdad? Y este mensaje pues es un fuerte mensaje para todos los idólatras que consultan al profeta. Pero el profeta no habla de parte de Dios, sino habla de su propio corazón. Habla de acuerdo a su interés, habla de acuerdo a su dirección y consejo de Él. Nunca ha hablado Dios a través de ese profeta. Y sabemos que dice la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice la palabra de Dios, en el libro de Deuteronomio capítulo 32, versículo 4, dice la palabra de Dios: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto, ¿sí? Entonces nuestro Dios es justo y es recto, ¿verdad? No hay iniquidad en Él, ¿verdad? Entonces Dios de verdad, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, Dios de verdad, ¿sí? Dios, sus caminos son rectitud, y dice la palabra de Dios, cuya obra es perfecta. Y dice la palabra de Dios, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Entonces, sabemos que Dios es justo y recto, ¿verdad? Y sabemos que la palabra recto significa hacer justicia. Y sabemos que al hacer justicia, pues Dios no tiene ningún favorito, Dios no tiene ninguno más importante, Dios no tiene ninguno más favorito. Él es justo, Él es imparcial, Él es recto. Y en ese tiempo la mayoría de los predicadores que están dirigiéndose por sus intereses, por sus conveniencias, por predicar por dinero, siempre se están perdiendo, ¿sí? Entonces, ¿cuántos predicadores empezaron bien y terminaron apartándose de Dios por el dinero? Y entre paréntesis, pues son famosos, pero ya Dios ni los conoce. Entonces,
Dios nos está hablando de juicio contra los idólatras, ¿verdad? Y antes de empezar la predicación, es lo que Dios nos está dirigiendo, que entendamos que Él es Dios recto, justo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en el Salmos 45:6, en el Salmos 45:6, ¿sí? En el Salmos 45:6 dice la palabra de Dios, ¿sí? Salmos 45:6 dice la palabra de Dios: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Si tu trono, Dios, es eterno y para siempre. Entonces, nos está hablando aquí la palabra de Dios, que su trono es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Y vamos a ver lo que dice en Salmos 1. En Salmos capítulo 2 dice la palabra de Dios del reino del ungido de Jehová. Y en el versículo 1 del capítulo 2 de Salmos al 3, porque se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Si se dan cuenta, el Señor aquí nos está hablando del que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, ¿sí? Entonces, muchos tienen mega iglesias, pero Dios no está ahí. Muchos tienen mega iglesias, pero han pervertido la palabra porque están cobrando. Y muchos no ha hablado Dios y están diciendo que Dios habló. Muchos falsos profetas que, pues en primer lugar, nos está hablando de juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Nos está hablando de gente idólatra. Hay gente en la iglesia que si va a predicar un profeta, se amotinan todos. Si va a predicar un pastor, no van. Y si es un predicador conocido por los hombres en la tierra, lo promocionan y le abren puertas. Pero si es un profeta ya falso, pues ¿qué va a llegar a falsedad? Porque él vive por dinero, vive del evangelio, no vive para el evangelio. ¿Cuántos en este tiempo son predicadores que buscan una cobertura para solamente tener fama? Buscan predicar en redes sociales para tener una placa de YouTube y realmente pues los están idolatrando las personas que están dentro de la iglesia, y la gente que no conoce a Dios, pues ellos son idólatras porque adoran a un Dios falso. Pero nosotros ya dejemos de dejar de buscar la aprobación de los hombres, de buscar el favor de los hombres, de predicar intereses de hombres, de no predicar como está escrito en la Biblia. Y en ese tiempo Dios usó al profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel en el capítulo 14, de hablar del juicio contra los idólatras, ¿sí?, que consultan al profeta. Entonces vamos a desplegar todo esto que dice el capítulo 14, del 1 al 23. Después vamos a ver otra parte que me dio el Señor, ¿sí? A veces
uno quisiera siempre agradarle a Dios, y eso es agradarle a Dios y hacer lo que Él quiere hablar. Entonces, en capítulo 14, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, ¿verdad? Entonces, el profeta Ezequiel está hablando ahí, y entonces dice que vinieron al profeta Ezequiel los ancianos de Israel, ¿verdad? Y se sentaron delante de mí. O sea, podemos decir, se sentaron al frente de él, ¿sí? ¿Quiénes? Los ancianos de Israel. Y dice la palabra de Dios en el 2: y vino a mí palabra de Jehová. O sea, ella nos está hablando que Dios habló a Ezequiel, donde estaba, y al frente de él estaban los ancianos de Israel. Y en el versículo 3 dice: hijo de hombre, esos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. ¿Sí? Si te das cuenta, Dios el Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, le está hablando al profeta Ezequiel de aquellos ancianos que se sentaron enfrente de él. Dios le estaba dando una palabra profética al profeta Ezequiel, y estaba describiendo que estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y nos pregunta, bueno, Dios hace una pregunta al profeta Ezequiel: ¿acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Nos está hablando bien claro que esos ancianos de Israel que se sentaron enfrente del profeta Ezequiel no consultaron a Jehová, sino que ellos se desviaron y consultaron a hombres que ni Dios conoce. Y por eso nos habla de que esos ancianos habían tenido ya ídolos en su corazón, ¿sí? Y dice la palabra de Dios en el 4: háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere el profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se ha apartado de mí todos ellos por sus ídolos, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Si te das cuenta, Dios estaba hablando en ese tiempo al pueblo de Israel, y estaba describiendo que esos ancianos que llegaron a sentarse enfrente del profeta Ezequiel no habían consultado a Jehová, porque ya habían puesto ídolos en su corazón. Y entonces en ese tiempo sucede lo mismo. Ya no vienen a orar, ya no vienen a humillarse delante de Dios en lo secreto, ya no buscan a Dios en oración, ya no se mantienen en santidad, ya no se mantienen apartados para Dios, ya no se mantienen radicales, ya no se mantienen celosos de la palabra de Dios. Pero es triste que en este tiempo la iglesia siga con esa misma estrategia de Satanás, que quiere y siempre ha peleado también la adoración, ha peleado la predicación verdadera. El enemigo quiere que se predique un evangelio falso y que se adore una adoración falsa, que no va a Dios sino va a Satanás la adoración falsa.
Y entonces hay muchos que están predicando así. Y llevan pues suficientes años, pero siempre ellos dependen de los hombres, dependen de el predicador, dependen de la fe de otro, del interés de un hombre, de la fe de un hombre. Dependen del consejo de un hombre, dependen de la dirección de un hombre. Pero que ya se ha apartado de Dios, un ciego no puede dirigir a un ejército que ve. Entonces, sacar los ídolos que el enemigo ha puesto en tu corazón. Puede ser tu pastor, puede ser tu apóstol, puede ser la iglesia donde es de reunión, que te gusten las paredes, que te gusten los cuneros, que te gusten los estacionamientos, que te guste dónde está la iglesia, en qué lugar, y muchas cosas, pero no te has fijado en la esencia, en el fundamento, que es preguntarte, ¿está Dios ahí? Porque en el tiempo que llevamos, la mayoría piensa que donde están multitudes, está Dios ahí. Ese es el concepto de los hermanos en Cristo, es el concepto de la gente que entre comillas se dice cristiana o cristiano. Ponen su mirada en el hombre, ponen su confianza en el hombre y entonces nunca se convirtieron a Cristo, porque cuando fallece el ministro, el predicador, ellos se van de esa iglesia, porque ya murió el que les predicaba. Y ya no se quedan, se mueven de un lugar. O sea, se convirtieron al hombre, nunca se convirtieron a Cristo. Mientras su pastor estuvo, ellos estuvieron. Mientras su apóstol estuvo, ellos estuvieron. En pocas palabras, se convirtieron a su predicador favorito, pero nunca se convirtieron a Cristo. Por eso hay mucha gente que, aunque la doctrina ya no es la de Dios en esa iglesia, dicen, pues yo amo a mi pastor, y aunque la doctrina ya no sea la de Dios, yo aquí nací y aquí moriré. Ahí ya es un espíritu de error, es la carne, las emociones que están operando, y ya no está Dios ahí, y como ya no está Dios ahí, ahí quieren seguir, porque ellos nunca se convirtieron a Cristo. Entonces Dios nos está hablando que hoy mismo, en este tiempo, tiempos finales, esto mismo está ocurriendo a mayor escala. Muchos ya no buscan a Dios. Muchos, si va a ir un profeta, entre comillas, dicen, yo voy para que me dé palabra. Pero si la Biblia nunca la abren, nunca la leen, la palabra profética más segura es la Biblia. Y lo peor es que, pues porque ese profeta, entre comillas, les da el nombre de alguien o les dice algo de su vida, pero esos profetas son falsos, la mayoría, porque ellos andan predicando por dinero, y para decirle de la vida de alguien investigan su historia, investigan dónde nació, qué hace, y de ahí, de esa investigación, de esa información que leyeron, de eso dicen que les habló Dios, pero no les ha hablado Dios. Otros ven una profecía de alguien y la replican, la vuelven a decir. Esos son falsos profetas. Otros van a predicar y a profetizar por dinero. Esos son falsos también. Entonces, ¿cuántas veces Dios te ha dicho que no pongas la mirada en ningún hombre? Porque maldito aquel que confía en el hombre. Siempre el Señor ha venido hablando de muchas formas, de muchas maneras, que tu mirada de confianza y dependencia debe estar siempre buscando la dirección y la aprobación de Dios, para hablar lo que Él dice y decir lo que Él quiere, el Señor, y cuál es su voluntad. Que hoy nos está hablando de un juicio contra los idólatras. Contra los idólatras. Idolatría
es todo aquello que le roba el lugar primerito a Dios. Esa es idolatría. Entonces, en este tiempo, muchos se han desviado, muchos se han torcido, muchos se han afanado, muchos se han desviado porque ellos fueron contaminados por gente que no les interesa predicar la palabra de Dios, sino solamente que la iglesia esté llena. Y hay puras fiestas, puras mezclas. Se han mezclado con el mundo, ya no son fieles como antes. Generalmente los profetas de la Biblia verdaderos, ellos estaban solos. Los profetas verdaderos de la Biblia, ellos no predicaban de que te va a ir bien. Ellos no predicaban de que te van a entregar una casa, de que te van a entregar un carro, de que te va a ir siempre bien, de que siempre estarás pues con mucho dinero, aunque serás millonario siempre. Esos son los falsos profetas. Y hoy la mayoría a nivel mundial, así están los falsos profetas. Y mucha gente piensa que son profetas. Nosotros nos hemos dado cuenta que el profeta de los más grandes, podemos decir el más grande de profetas mayores y menores, de los profetas que habla la Biblia, fue Juan el Bautista. Y ese profeta no hizo milagros, no hizo señales, no te profetizó que va a venir vas a tener una casa, que te va a ir mejor. No, él preparó la venida del Señor. Ese fue su trabajo. Preparar la venida del Señor. Y la palabra de Dios lo dice como el más grande profeta. Entonces, hoy piensan que cuando hay alguien que llega, les da el nombre de una familiar o les da su fecha de nacimiento, hasta lo escriben en una hoja, y piensan que ese es un profeta verdadero. Pero cuando vamos a la Biblia vemos que los profetas verdaderos no predicaban por dinero, que los profetas verdaderos no se venden, que los profetas verdaderos no hacen alianza con los Baales. Y por eso dentro de esto vemos que hay muchos falsos. ¿Y cómo nos damos cuenta? Hay muchos que dicen son apóstoles, pero ni siquiera pastorean una iglesia, ni siquiera son pastores. Un apóstol verdadero es pastor. Hay muchos profetas que dicen que son profetas, pero ni siquiera se sujetan ni se congregan. No son profetas. Es Jezabel. Muchos dicen ser evangelistas, pero no se congregan, no tienen un pastor que los pastoree. Muchos dicen que son pastores, pero no tienen una congregación que pastorear. Muchos dicen que son evangelistas, maestros, pero tampoco se congregan, solamente son virtuales. O sea, en pocas palabras, estudian la palabra autodidácticamente y está bien, pero tienen que tener una congregación donde se sujeten, donde se reúnan para ver que es un verdadero maestro. Entonces, sabemos que en este tiempo muchos no quieren de Dios. El amor de muchos se ha enfriado y la mayoría no quiere a Dios. La mayoría no quiere su palabra. La mayoría ha blasfemado contra Dios. Pero lo peor es que esa gente piensan que puede ser estorbo para Dios, piensan que puede ser obstáculo para Dios, piensan que levantarse contra la obra de Dios. Pero hasta ignorantes son, hasta tontos son, porque todos aquellos que se oponen a la obra de Dios, a una iglesia que Dios levanta, acarrean juicio y condenación para sus vidas, porque nunca podrán contra Dios. Cuando Dios levanta un ministerio, abre una iglesia,
nadie estará por encima de la voluntad y dirección de Dios, porque Dios pelea por nosotros. Dios pelea por ti y por mí. Dios pelea por su obra. Él saca las manos y Él mueve su mano, y todo aquel que se levante contra una obra de Dios, contra un siervo de Dios, contra un ministro de Dios, termina mal. Porque la palabra de Dios dice: aquel que me bendijere, Dios lo bendecirá. Aquel que te maldijere, Dios lo maldecirá. Y muchos se les hace fácil abrir su boca y maldecir la iglesia, maldecir un ministro, pero no saben que terminan en ruina, terminan muertos. Porque la gente que no conoce a Dios, eso hace. Y la gente que ya conoce, que está en el pueblo de Dios, que ha dejado a Dios, que pusieron la mirada en un hombre o una mujer, ya no se congregan y empiezan a juzgar, como si fueran jueces, como si fueran los que conocen la vida del llamado y el proceso de un ministerio. Y entonces esa gente termina mal. El Titanic, ¿cómo terminó? El que retó a Dios cuando dijo: este barco ni Dios lo hunde, ni Dios lo hunde, pues Dios se lo hundió en sus narices y enfrente de todos. Cuando Dios está con uno, nadie se puede levantar con uno. Cuando Dios está con uno, Él pelea por los suyos. Él es el ángel de Jehová, campa alrededor de los que le temen. Pero en este tiempo muchos ya no tienen temor por hacer la voluntad de Dios, porque ellos buscan y viven del evangelio. Muchos que adoran a Dios, que se dicen ser grupos de alabanza, adoración, entre comillas, venden el concierto, venden la adoración, venden la alabanza. Van a ir a cierto lugar, es tanto. Un predicador sin temor de Dios va a un lugar y es tanto. Esos son los que se perdieron. Pero también vemos que ellos piensan que no los ve Dios, pero Dios ve todo. Entonces aquí vemos que muchos se han apartado de Dios por poner la mirada en el hombre. Y han puesto a esos ídolos en primer lugar, cuando ese lugar solamente le corresponde a Dios. La palabra de Dios en el Ezequiel capítulo 14, versículo 5. Para tomar la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por sus ídolos, fíjate, por sus ídolos se han apartado de Dios. ¿Cuántos predicadores que tú ves a nivel mundial que empezaron bien y terminaron mal? Y viajan, y tantas mega construcciones, y tantos conciertos, y tantas taquillas, y tantas almas reunidas ahí, pero es pura emoción, porque Dios ni está ahí. Entonces, se apartaron de Dios. Dice: ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Ya que se han apartado de mí, todos ellos por sus ídolos. Fíjate. Es terrible apartarse de Dios por poner la mirada en algo o en alguien. Porque te digo, en alguien es alguien que es hombre, de carne y hueso, o mujer de carne y hueso. Cosa es la congregación, cómo está pintada, dónde está, ahí sí voy. Pero Dios no está ahí. Volvemos a lo mismo, se está predicando la palabra, se está predicando la doctrina sin aumentarle ni quitarle. Entonces, la victoria está en no torcerse, en no poner en segundo lugar a Dios, sino poner en primer lugar a Dios, siempre será la victoria. En el 6, por tanto di a la casa de Israel. Ahora ahí viene la orden que Dios le estaba dando en ese tiempo a Ezequiel para que le dijera la casa de Israel. ¿Sí? Dice: así dice Jehová el Señor, convertíos y volveos de nuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones.
convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. ¿Sí? Entonces, nos está hablando de arrepentimiento. La mayoría no habla de arrepentimiento, la mayoría no habla de volver a Dios. Y en esta tarde Dios nos está hablando en predicación a través de su palabra, que dejes los ídolos, que te arrepientas de seguir a hombres, de seguir a mujeres que se han desviado de la palabra de Dios, que se han vendido para cobrar cuando van a alabar a Dios o cuando van a predicar a Dios, que son los predicadores y los salmistas y los levitas. Dice arrepentíos. El Señor está hablando de arrepentimiento. El Señor está hablando de volver a Él. El Señor está hablando de apartarse de todo lo que es idolatría. Idolatría es muy amplio, como te digo. Entonces, ¿qué tengo que hacer, apóstol? ¿Qué tengo que hacer? O cuando tú le preguntas a Dios, ¿volver a Dios? No importa si en esa iglesia está en el barrio más pobre, no importa si esa iglesia está fuera de la ciudad, pero si está predicando la doctrina de Dios, ahí está, Dios. No importa cuántos hay, porque la mayoría piensa que multitudes es tener respaldo de un ministerio y es erróneo. No es así. Jesús lo dijo, que las multitudes solamente buscan a Dios porque les da de comer, buscan los peces, los panes, buscan los peces y los panes. Por eso Jesús les dijo, ustedes solamente me siguen por la comida, me siguen por la bebida, pero no porque me amen. Y así está la mayoría, solamente busca a Dios cuando tiene un problema. Viene corriendo a la congregación, oren por mí. Y después que termina ese problema, así termina su estancia en la iglesia y vuelve a irse. Piensan que Dios es un bufete. ¿Qué es un bufete? Es cuando tú vas a un restaurante, te ponen diferentes porciones de comida, de frutas, de bebida, y te dicen, sírvete de lo que tú quieras, y pagas y te vas. Y entonces la iglesia, así muchos la ven, como un buffet. Y aparte de que como un buffet, no tienen compromiso con Dios. No quieren nada con Dios. Pero eso sí, todos quieren entrar a la vida eterna. Todos quieren ser salvos. Todos quieren entrar con Dios y no es así. Por eso, siempre Dios nos ha enseñado, ¿quién conoce tu vida? Cristo. ¿Quién conoce cómo te llamó? Cristo. Él te tenía que condenar, mas no te ha condenado ahorita. Él te condenará, después de que dejes este cuerpo, nos condenará. O nos libertará de esa condenación. Porque eso es lo que habla la palabra de Dios, que Dios lo buscaban por la comida y bebida, por los peces y los panes. Y hay muchos que quieren tener un pie en la iglesia, pero también quieren tener un pie en el mundo. Llevar las dos cosas, estar con Dios y estar con las fiestas del mundo. Y eso, y todo lo quieren también sin compromiso. No han entendido el precio que pagó Cristo por ti y por mí. Después de ahí, ¿qué tenemos? Tenemos a los discípulos de Cristo, que son los que en las pruebas, en las luchas, en las tribulaciones, en los desiertos, en las batallas, en todo tiempo están buscando a Dios, son fieles a Dios y Dios le agrada. Porque son como los Pablos, que no buscan agradar ni buscan el favor de los hombres, solamente buscan agradar a Dios. Y pues Dios es fiel y real y verdadero. Y sabemos que en este tiempo muchos
han partido, otros ya están volviendo a Dios, y eso es bueno, porque hay muchos que sí se arrepienten y vuelven a Dios, porque aprenden que con Dios, sin Dios nada podéis hacer, con Dios todo podéis hacer. Entonces, Dios nos está hablando de arrepentirnos, de dejar los ídolos. Dios nos está hablando de volver a Dios. Y en el versículo 7, porque cualquier hombre de la casa de Israel, de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubiesen puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sí? Si te das cuenta, está hablando de que Dios va a cortar a todos aquellos que no se han arrepentido, a todos aquellos que no se han apartado del mundo. Seguir a Dios es de valientes, servir a Dios es de valientes, morir para Dios es de valientes. Por eso no cualquiera puede ser hijo de Dios, no cualquiera puede predicar, porque se te paga un precio muy grande, morir a uno mismo, morir a nuestros planes, morir a nuestros propósitos. Y mucha gente se le ha olvidado que todos tenemos un cierto tiempo y años de vida que en esta tierra. Nacemos, crecemos, morimos, pero después de la muerte, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Vida eterna o infierno eterno? Hay mucha gente que tiene muchas propiedades, hay mucha gente que tiene muchas empresas, hay mucha gente que tiene muchos negocios, hay mucha gente que tiene muchos títulos universitarios, hay mucha gente que tiene muchos avances científicos y proyectos científicos y culminados, pero no tienen a Dios. ¿De qué sirve? De nada sirve. Todo eso es vanidad, todo eso se quedará. Por eso el Señor siempre nos ha hablado que la raíz de los males es amor al dinero. O sea, no estoy diciendo que es malo tener bienes o tener riquezas o tener oro o dinero. Estoy diciendo que es malo poner todo eso en primer lugar y dejar a Dios en segundo lugar. Siempre Dios debe ponerse en el primer lugar y después todo lo demás en segundo lugar. Mientras tú no entiendas eso, mientras tú no vuelvas a Dios, mientras tú no entiendas que con Dios todo y sin Dios nada, mientras tú no entiendas que aquí no hay palancas, que aquí empiezas desde cero como cristiano, hijo de Dios, que empiezas desde cero como ministro de Dios, que empiezas desde cero una obra de Dios, que no es como empiezas sino como terminas, porque todos son probados. Toda la iglesia a nivel general y a nivel mundial es probada, es procesada, es tratada por Dios. Nadie se escapa, unos antes, unos después, pero de que todos somos procesados, todos pasamos diferentes situaciones, momentos, situaciones difíciles, crisis, etc. Pero el que es verdadero permanece y sigue avanzando y sigue firme. Por eso nos está hablando aquí la palabra de Dios, ¿sí? Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieran apartado de andar en pos de mí y hubiesen puesto sus ídolos en su corazón,
establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y el Espíritu de Dios me está trayendo al Espíritu, hablando, que muchos van a ser cortados. Todos aquellos que eran hijos de Dios, hicieron un compromiso con Dios y se apartaron de Dios por las pruebas que permitió Dios, por las batallas y desiertos que permitió Dios, y en lugar de volver a Dios, de arrepentirse, se apartaron y volvieron a revolcarse, y peor que estaban antes. Esos serán cortados. Muchos van a ser cortados en este día, en esta noche, en esta semana, en este mes, en este año. ¿Quiénes van a ser cortados? Los que se apartaron de Dios. Todos los que se apartaron de Dios. Porque Dios es cordero y león. Él hace juicios. Muchos piensan que cuando uno predica de juicios es porque no ama a la iglesia, pero Dios, a través de los profetas, Él activó y se hicieron juicios. Si nosotros volteamos a la historia de la iglesia y vemos conforme a la palabra de Génesis, los libros, vemos que juicios que ya ocurrieron, por ejemplo en Adán y Eva, el juicio del mundo antediluviano, el juicio de la Torre de Babel, el juicio de Egipto y sus dioses, el juicio del pecado de los creyentes, ¿sí? El juicio de las naciones, el juicio de los ángeles caídos, el juicio de del gran trono blanco, y hoy está hablando el Señor, el juicio contra los idólatras que consultan al profeta, que han consultado y que han idolatrado a ese profeta, que no, en este caso habla de un profeta, ¿verdad? Verdadero, ¿sí? Y dice en el capítulo 8, en el versículo 8, capítulo 14, versículo 8, dice la palabra de Dios: y pondré mi rostro contra aquel hombre, y le pondré por señal y por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Sí? Si te das cuenta, y lo cortaré de en medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado, y hablare palabra, yo Jehová engañé a tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré en medio de mi pueblo Israel. ¿Sí? Y llevarán ambos el castigo de su maldad, como la maldad del que consultare, así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Entonces, nos está hablando en qué consiste el ser cortado, ¿sí? Porque a veces muchos, al apartarse de Dios, vuelven al pecado, y mejor Dios se los lleva, ¿sí? O hay gente que está pasando una situación de salud difícil y quisiera que Dios lo sane, y Dios no lo sana, en primer lugar porque Dios está tratando con esa alma. En segundo lugar, es que Dios está quebrantando, moldeando a ese hijo o hija que Él llamó. Pero hay muchos que si Dios los sanara al instante se volverían al pecado y al mundo. Por eso Dios tiene tiempos. Ahora la pregunta es, ¿Dios te va a sanar? Dios te sana, completamente y totalmente. Pero el Señor quiere que tengamos cuidado de todos aquellos que están idolatrando a un profeta, de todos aquellos que están poniendo a un profeta de Dios en primer lugar, de todos aquellos que están consultando a un profeta en primer lugar, cuando en primer lugar hay que consultarle a Dios, hay que hablar con Dios y luego
a través de los siervos verdaderos que Él usa, porque en este caso Dios me está usando para hablarte del juicio contra los idólatras que consultan al profeta, ¿sí? Entonces, pareciera que es simple lo que Dios está hablando, pero sabemos que Dios hablaba claro, transparente, conciso y directo, ¿sí? Dios está hablando de arrepentimiento, Dios está hablando de volver a Dios, Dios está hablando de dejar los ídolos, Dios está hablando de que si no, seremos cortados, ¿sí? Porque de Dios, pues nadie se burla. ¿Quién se va a burlar de Dios? Aquí estamos, mañana no estamos. Por eso siempre tú tienes que orar mucho por ti, mucho por tus pastores, mucho por tu familia, mucho por tus hijos, mucho por tus apóstoles, mucho porque siempre estemos dentro de la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc 2, 18, 20. Vamos a ver el libro de Habacuc. ¿Qué dice la palabra de Dios? En Habacuc. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en el libro de Habacuc. Habacuc, en capítulo 2, versículo del 18 al 20, dice la palabra de Dios. Habacuc, capítulo 2, versículo del 18 al 20. Dice la palabra de Dios, y dice una pregunta: ¿de qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. En el 19, hay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá el Señor? He aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él. Nos está hablando Dios aquí. Jehová responde a Habacuc, pero nos está hablando de los ayes contra los injustos. Pero nos está hablando de la idolatría, ¿sí? Nos está hablando de escultura, estatua de fundición, escultura y estatua de fundición. Entonces, una escultura, una estatua de fundición, no solamente es idolatría, sino esa persona que tú idolatras, ese predicador que tú idolatras, ese levita y salmista que tú idolatras y adoras y hasta dices, ese es mi favorito, y te olvidas de que estás poniéndolos esos en primer lugar, en lugar de que hubieras siempre puesto al Dios Todopoderoso, Espíritu Santo, Jesucristo, Jehová de los ejércitos. Es delicado, pero a veces así se comporta o dice la iglesia. Y entonces cuando eso sucede, se están poniendo en primer lugar a esas esculturas, imágenes de fundición, pero no solamente eso, sino los predicadores, ¿sí? Y Dios es celoso, Dios se enoja, Dios se molesta, Dios derrama su ira y Dios hace juicio contra los idólatras. O sea, nos está hablando de un juicio contra los idólatras que consultan al profeta, ¿sí? Entonces, es fuerte la palabra de Dios, juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Y la palabra juicio, ¿qué significa? Juicio se refiere a la intervención de Dios en los asuntos humanos, abarcando tanto la justicia como las consecuencias de las acciones. Implica el castigo por el pecado. ¿Sí te estás dando cuenta lo que significa juicio divino? Se refiere a la intervención de Dios en los asuntos humanos,
abarcando tanto la justicia como las consecuencias de las acciones. Implica el castigo por el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado, la idolatría es pecado, las esculturas es pecado, las fundiciones de imágenes es pecado. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira, para que haciendo imágenes mudas confiesen al hacedor de su obra, en su obra. Entonces nos está hablando de esculturas y de imágenes de fundición, que no oyen, no ven, no miran, no caminan. Y esos son ídolos. Pero no solamente eso, sino todos aquellos que idolatran al predicador, al adorador o al levita, que se apartó de hacer la voluntad de Dios, o a las cosas, o adoran más en lugar de la congregación, las cuatro paredes, las sillas, etcétera. O el grupo de alabanza que entre comillas está cantando a Dios, que está ahí y que ya es famoso y que ha grabado tantos discos, a ese buscan. Y se les olvida que Dios es el dueño de la alabanza y adoración y exaltación, y que Él es el único que debe estar siempre en primer lugar. Entonces, Dios nos está hablando de que Dios no se queda con los brazos cruzados, sino que Él va a hacer un juicio. Y ese juicio es contra todos aquellos que han puesto en segundo lugar a Dios. ¿Y que ellos qué van a hacer? Pues Dios está dando oportunidad de que nos arrepintamos. Dios nos está dando oportunidad de que nos apartemos de esos ídolos, que los saquemos de nuestro corazón. Dios nos está diciendo que volvamos a Él, y Dios está diciendo que los que no lo hagan van a ser cortados, porque el pecado de idolatría trae ira de parte de Dios. Dios se enoja. Por eso, cuando Dios le dio a Moisés las tablas de la ley, dentro de esos mandamientos, dentro de esos 10 mandamientos, viene el que dice que Dios es celoso. Dios es celoso, ¿sí? O sea que Dios quiere que siempre, nunca, jamás de los nunca se nos olvide que por Él existimos, que por Él vivimos, que por Él respiramos, que por Él tenemos un día más de vida, que por Él tenemos unos padres terrenales, que por Él tenemos trabajo, que por Él tenemos ministerio, que por Él tenemos dones, que por Él tenemos una familia, que por Él tenemos bienes, que por Él tenemos riquezas, que por Él tenemos salud, que por Él tenemos manos y pies, que por Él tenemos protección y cobertura, que muchos se les olvida esa parte, porque muchos, aunque dicen ser cristianos, no confían en la protección absoluta de Dios, sino confían más en el psicólogo, en el psiquiatra, en el abogado terrenal que estudió una profesión. Confían más en el médico terrenal que estudió una facultad de medicina que en el Dios verdadero. Y por eso Dios se molesta, porque inconscientemente se le está dando el segundo lugar a Dios y no se está consultando a Dios, ni se está buscando la presencia de Dios. Si en esa iglesia que va el pastor, van los demás, si no, no va nadie. Idolatran, y eso el Señor se molesta. Es un pecado de muerte seguir a los hombres. Por eso el Señor habló y habla muy fuerte: maldito aquel que confía en el hombre. Entonces, maldito aquel que confía en el hombre. En pocas palabras nos está diciendo que en lugar de tener una bendición habrá maldición. Cuando tú dependes de un hombre, confías en un hombre. En la iglesia, si está una familia que en un principio toda servía a Dios, pero hubo pruebas y luchas, ya no más va el papá. O en otras familias nada más va la mamá a buscar a Dios, y el papá y los hijos ya no, más están en la casa viendo televisión.
O ya el papá y la mamá no van, ya nomás van los hijos a la iglesia. O ya ni los hijos ni las papás van a la iglesia, ya nomás están fuera de la iglesia. Y dicen, yo no necesito congregarme porque yo busco a Dios solo desde mi casa. ¿Sí? Pero se equivocan. Por eso Dios mandó de congregarse y no tener por algunos que lo tienen por costumbre de no congregarse. Pero sabemos que en este tiempo muchos no quieren de Dios. Les hablas de Dios, no quieren de Dios. Dicen que es muy difícil seguir a Dios. Dicen que es muy difícil comprometerse con Dios. Dicen que es muy difícil vivir para Dios. Pero eso sí, todo quieren de Dios. Pero eso sí, quieren ser bendecidos, quieren tener milagros, quieren tener sanidad, quieren tener protección y cobertura, pero de Dios nada. Quieren tener dinero, quieren tener riquezas, pero Dios nada quieren con Él. Y entonces, así no son las cosas, así no puede obrar Dios. Dios obra donde lo buscan, Dios obra donde lo adoran, Dios obra donde le dan el primer lugar. Por eso, si tú has visto, ¿cuántos predicadores dicen, ahí viene el predicador fulano de tal, apláudanle? Y le aplaudan más a él cuando pasa que cuando predican de la palabra y predican al Dios vivo. No lo mencionan. Le aplauden más al que está predicando, le aplauden más al que está adorando a Dios, entre comillas, que el que está sentado en su trono, que el que vive y reina por los siglos de los siglos y que de Él viene todo y proviene todo. Se les olvida que Él merece aplausos, merece honra, merece exaltación, merece adoración, merece alabanza. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que respire, alabe a Dios. Y por la voluntad de Dios suceden todas las cosas, no es porque tu trabajo, que por eso tienes bien pagado, tienes por el médico que te da las buenas medicinas, tienes salud, no. Es por Dios, por Dios. Por eso la palabra de Dios nos está hablando hoy, que todos aquellos que han idolatrado el lugar de congregación, que han idolatrado al predicador, que han idolatrado al pastor, que han idolatrado al grupo de alabanza, que han idolatrado a las cosas de ese lugar, de ese centro de reunión, de esa congregación, y no han puesto la mirada en Dios, no han puesto la confianza en Dios. No quieren que sus corazones sean completos para Dios, sino que sus corazones quieren compartirlos con ídolos. El corazón nuestro es de Dios, nuestra vida es de Dios, y por lo tanto la reverencia, la exaltación, la gloria, la predicación, la alabanza debe estar siempre enfocada y cristocéntrica, porque el único que se le debe hacer es a Dios verdadero. Entonces, el Señor nos está hablando y nos habló de que tengamos mucho cuidado con los que no han idolatrado y que están apartados y siguen apartados para Dios. Sigan así, manténganse así. Hay gente que no se vende, hay gente que no se compra, hay gente que predica lo que Dios le pone, hay gente que da profecía para llamar al pueblo al arrepentimiento, a la santidad, para apartarse del pecado, para volver a Dios, para estar siempre dependiendo de Dios y mirando a Dios y sin corromperse ni torcerse por dinero, sino por que solamente la voluntad de Dios se haga. Eso sigan así, no se contaminen. Y los que ya se contaminaron y tienen ídolos, que es la mayoría, el Señor quiere que te arrepientas y vuelves a Él, porque Él es misericordioso, pero es de ira. Por eso Él habla de un juicio contra los idólatras que consultan al profeta, y hay aquellos profetas que dicen Dios me habló cuando Dios no ha hablado. Hay aquellos que dicen te vas a tener tantas riquezas, tantos bienes, pero esos no son de Dios. Por eso Dios nos está hablando que también no solamente habrá juicios contra los idólatras que consultan al profeta, sino contra todos aquellos falsos profetas que profetizan mentira, que no vienen de Dios, que han
que han contaminado la iglesia de Dios, falsos profetas, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos maestros, falsos maestros, pastores, falsos hermanos. Entonces, falsos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, hermanos, falsos evangelios, falsas doctrinas, falsos cristos, cuidado, porque contra todos ellos viene el juicio de Dios y serán cortados, no solamente contra los idólatras que consultan al profeta, sino contra todo lo que es falso y se ha mezclado. Pues esta es la palabra que nos da Dios en esta tarde. Que la gloria sea siempre para Jesucristo. Paz de Cristo, bendiciones.